Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daiset Sarkis, estoy muy emocionada de estar aquí transmitiendo desde el Museo Universitario del Chopo. Y a nombre de la Coordinación de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Malinches, Cuerpo, Historia, Lectura y Género, en el marco de un proyecto maravilloso que yo admiro y me encanta, y ahora formo parte. Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto titulado Malinches 2020-2021, una colaboración de la Máquina del Teatro y el Museo Universitario del Chopo. Y durante el siguiente ratito vamos a estar conversando con dos extraordinarias teóricas, pensadoras, escritoras, poetas, feministas, me atrevo a decir, Nadia Cortés, y les voy a leer un poquito de quién es Nadia. Nació en la ciudad de Oaxaca, que siempre me parece muy importante. Practicante narrativa, así se describe, me encanta. Está interesada en el puente que une la teoría y la práctica, así como en los pensamientos encarnados, por lo que recurre a las prácticas narrativas para generar formas de producción de conocimiento que sean situadas y en los términos propios del sujeto que lo generan. Y ya por esta introducción podemos intuir que es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado sobre la exclusión de la escritura de las mujeres en la filosofía, el cuerpo y la técnica para cuestionar los modelos androcentristas, patriarcales y fraterno-hegemónicos de la familia que sostienen la tradición metafísica occidental en la producción de conocimiento. Realizó una maestría de Historia del Arte Contemporáneo y Cultural Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su trabajo desde la filosofía de la tecnología fue parte del seminario de investigación Pharmakon, dirigido por Bernard Stiegler. Y les quiero leer un poquillo más, no tantísimo, pero de su trabajo en general, porque es fascinante los temas que aborda. A ver, aquí me voy a adelantar un poquito. Ha impulsado proyectos de investigación transdisciplinar desde las epistemologías feministas y el hack feminismo. Profesor en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la licenciatura en Filosofía. Ha impartido seminarios y talleres en diversos espacios artísticos y universitarios y de formación educativa para formadores y niñas, donde explora las relaciones entre el arte contemporáneo, la tecnología, la filosofía, el feminismo y los estudios de género. Actualmente trabaja en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en proyectos de formación sobre estudios de género, activismo y feminismo enfocados en la acción política local y comunitaria. ¿Cómo la ven? Bienvenida, Nadia. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Máquina de Teatro por hacer este proyecto, al Museo Universitario del Chopo por permitir estos espacios, por abrirlos. A Cianya también me va a dar mucho gusto como conversar contigo, Daiset, con Cianya. Muchísimas gracias. Creo que es súper importante como empezar a nombrar cosas que pues creo que ha habido pues otras mujeres que han nombrado como unas violencias acerca de cómo no podemos hablar o sobre significar a las mujeres, y entonces pues estoy como muy emocionada por tener esta conversación el día de hoy con ustedes también. Muchas gracias. Bienvenida, Nadia. Estamos muy emocionados. Yo en especial estoy muy emocionada de escuchar más sobre estos temas que te interesan del cyborg y así, que además hoy, durante la pandemia, se escuchan muchísimo, ¿no? Hay un regreso a la ciencia ficción, tememos todos. Nos acompaña también una extraordinaria doctora. Les voy a contar un poquito de ella, Ciania Mariana. Bienvenida, Ciania. Ciania es maestra en Historia por la UNAM y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, donde es docente. Curadora de arte y crítica de cine, su tema de investigación y escritos están centrados en los sistemas de representación que vinculan el lenguaje, el erotismo, el arte, la violencia y la sacralidad. Miren nada más. Vinculan el lenguaje, el erotismo, el arte, la violencia y la sacralidad. ¿Qué temones? La sacralidad. Divide su vida entre la academia, la escritura y la maternidad. Muy bien por la biografía subjetiva de las mujeres. Poeta y escritora, ha publicado De las cosas que vienen de la nada y otras inmediateces, 400 elefantes Nicaragua 2010, traducido al inglés. Tiene muchas publicaciones. Su trabajo es parte de diversas antologías de poesía femenina. En 2013 recibió una mención del Premio Dolores Castro
por su trabajo narrativo, cuentos y Bollitos para una niña. Actualmente su poemario Tránsitos está en proceso de impresión. Felicidades por ese trabajo literario y de narradora. Ciania, bienvenida. Estoy muy emocionada. Por tu texto también pude ver que eres una gran estudiosa, historiadora, sobre todo de México, y bueno, eso puedo imaginar, y que nos vas a contar un poco al respecto. Bueno, muchísimas decirnos gracias por la presentación tan generosa. No, nada más uno estudia y ya, ¿no? Hay gente que es muy buena para las flores y hay gente que es buena para leer. Yo soy de la gente que es buena para leer nada más, ¿no? Muchas gracias. Y gracias al Museo Universitario del Chopo por la invitación. Gracias a Nadia, ¿no? Gracias, Daiset, ¿no? Y bueno, pues yo les quiero platicar un poquito y a modo muy general, y ustedes ya lo conocen, pero sobre este proyecto que me parece fascinante, que empieza en el 2010 y que bueno, muchos de nosotros cada viernes nos conectamos a la transmisión del Museo Universitario del Chopo, esperando a ver lo que acabamos de ver, que son 4 ensayos audiovisuales que en conjunto con otros muchos textos que han mandado a lo largo de 10 años, es decir, un trabajo muy largo, la Máquina del Teatro, en colaboración con el museo, se propusieron crear una biografía de este personaje que es la Malinche. Y en un momento le llamaban una biografía falsa, porque claro que no es una biografía, porque son mujeres contando su historia, narrando sus vidas, narrando sus infancias, y a modo de una especie, yo digo, de rompecabezas o cadáver exquisito, crear una historia de la mujer mexicana, ¿no? Con estos mitos que siempre nos van a perseguir sobre la enemiga, la traidora, la femme fatal, como dicen ustedes en los textos, que es la Malinche. Y algo que me parece muy hermoso de este proyecto, y lo platicaba con las fundadoras de este proyecto, es que es una historia absurda, ¿no? Hasta podríamos decir que es una historia ridícula, mal contada, fuera del archivo de la historia, y de muchas voces, en donde claro que todas las subjetividades, porque así lo hacemos desde el feminismo y solo se puede hacer así para contar la historia de las mujeres, importan, ¿no? Y solamente se puede contar la historia de la Malinche contando la vida subjetiva de las mujeres, porque esas son las historias de las mujeres, ¿no? Productoras y demás. Yo les quería que comentáramos un poquito sobre sus textos, que me parecieron muy bellos. Parte de este proyecto es que investigadoras, escritoras, narradoras, cineastas escriben un texto y que acompaña, que no necesariamente habla de los videos, simplemente los acompaña y se van generando narrativas mixtas, ¿no? Y conversaciones aleatorias que van sucediendo a la par. Y Ciania, si nos pudieras platicar un poquito, porque lo que haces en tu texto es narrar desde dónde se cuenta a este personaje, la Malinche, y llegar hasta un poco en nuestra época contemporánea. Y mi pregunta hacia ti y por el texto que escribes es, ¿por qué es importante? ¿Por qué te parece importante hoy hablar de la Malinche y hablar de las mujeres como la Malinche? Bueno, en realidad el texto que escribí habla desde dónde leemos a la Malinche a partir de los sistemas de representación que tenemos. O sea, leemos a la Malinche a partir de las crónicas escritas por españoles y por clérigos y a partir de los relatos escritos por europeos que muchos de ellos no habían tocado ni siquiera América. Entonces, un poco yo hablaba de eso. Me parece que la Malinche es interpretada por una serie de paradigmas, por una serie de sistemas de representación que nos las traen al siglo XIX como un poco la heredamos hoy a principios del siglo XXI. Ese es el texto en realidad. Yo creo que no hay que olvidar que América, si tenemos el continente lleva el nombre de América, es porque Américo Vespucio, que seguramente nunca tocó América, escribió un libro en latín, El Nuevo Mundo, que tuvo mucho éxito, que hablaba de que las mujeres en América eran, bueno, en el Nuevo Mundo, eran salvajes, ninfómanas todas, deseosas de sexo, no usaba la palabra ninfona, pero usaba la palabra de que eran mujeres que había venenos que te permitían que las mujeres no se cansaran nunca y que los hombres tampoco.
que los hombres permitían que una serpiente, ¿no?, les picara el pene para que fueran potentes toda la vida. Este libro tuvo muchísimo éxito entre la élite europea. Por eso el continente se llama América. Pero también por eso se empezó a crear toda una serie de imaginarios que nos llevan a Malinche. O sea, había en el siglo, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, un deseo en Europa de una especie, estaba naciendo, digamos, la mujer fatal. Y digo que estaba naciendo porque medio siglo antes empieza a nivel de Estado o a nivel de ciudades-estado un poco, todavía, primero por un lado los burdeles pagados por el Estado y el discurso de la familia, y va relacionado con la idea de bruja. Entonces vamos a traer la idea de bruja, ¿sí?, hasta el siglo XV, y el siglo XV va a decidir que la mejor manera de deshacerse de las brujas es fomentando un discurso de la familia, por un lado, ¿sí?, bajo el patronato de las vírgenes, que son púberes con cuerpo de mujeres, y vamos a meter a las mujeres malas al prostíbulo. Este hecho histórico que está vinculado al deslinde de la tierra, es decir, a la apropiación o al nacimiento de la propiedad privada de la tierra, no hay que olvidar eso, está vinculado a la propiedad privada sobre la mujer. Desde ahí leemos a la Malinche en el siglo XVI. Mientras que en el siglo XIX vamos a leer a la Malinche con las ideas de la Ilustración que van a convertirse en las ideas coloniales por excelencia. Entonces la idea de la Ilustración va a poner en un, digamos, en un trono al hombre blanco, barbado, monoteísta, heteronormativo, que tiene una familia amplia, ¿sí?, que es el gentleman, ¿no?, pero es el que mantiene a los esclavos en África o en Asia, y esa idea de ese hombre blanco, barbado, heteronormativo, con propiedad privada, monoteísta, va a, digamos, crear los próceres en América Latina. En América Latina esa idea va a ser difundida por los jesuitas y por la masonería, ¿no? Son dos, y el protestantismo, digamos que son las tres corrientes que van a traer la modernidad en América Latina. Y el tercer, digamos, relato que tenemos de la Malinche es justamente el relato hecho por un jesuita, ¿no?, Francisco Javier Clavijero. Entonces, desde esos tres, digamos, paradigmas, leemos a la Malinche hasta el día de hoy. Y antes de pasar a la Malinche el día de hoy, porque me pareció muy interesante que lo tocaras, y que creo que es algo que seguramente se va a estar hablando y tocando ese tema en muchas de estas conversaciones, hablas del concepto de bruja, o este fenómeno que fueron las brujas, y del texto Malefico Maleficarum. ¿Nos podrías contar? Digo, es que me parece extraordinario, que seguro lo conoces, el texto de Esther Cohen, que es maravilloso porque hace un análisis de por qué las brujas, por qué en ese momento y demás, pero ¿nos puedes contar por qué comparas de alguna manera la Malinche y cómo va arrastrando, y qué es este concepto de la bruja que viene de Europa? Y digo concepto porque surge en un momento muy especial a partir de un texto especial, y me encantaría escuchar. Bueno, en realidad nace de un contexto económico, ¿no? A finales del siglo XV va a aparecer un libro que se llama el Malleus Maleficare, pero en realidad ese libro es una reacción a un montón de mujeres solas que hay ya en Europa, que son producto, por un lado, de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas los hombres se fueron a la guerra, dejaron a las mujeres solas, y son mujeres que llevan generaciones viviendo solas. Por eso tienen la nariz grande, porque son mujeres viejas, la nariz sigue creciendo, tienen la escoba porque limpian, tienen el gran caldero porque cocinan. Saben de hierbas porque curan, son generalmente parteras. Entonces, estas mujeres que viven en el campo, la tierra que no es de nadie, o más bien ellos pertenecen a la tierra, son mujeres que de alguna manera pertenecen a la estructura económica de la servitud, ¿no?, de los siervos. Van a vivir un proceso junto con los siervos también, junto con los campesinos, que es el deslinde de tierras. Y el deslinde de tierras va a cercar la tierra.
Al cercar la tierra va a haber una serie de migraciones del campo a la ciudad y las que van a obtener más trabajo van a ser las mujeres como sirvientas en las casas de los grandes patrones, de los grandes urbanos en ese momento, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Y entonces se va a crear una generación de mujeres que viven solas y que tienen poder económico. Un poco lo que pasó en Chihuahua con las mujeres que trabajan en la maquila, ¿no? Entonces, estas mujeres que viven solas van a ser presa de manadas de jóvenes, tanto ricos como pobres, que van a tener derecho de violarlas. Si no derecho en términos jurídicos, por lo menos la ley va a ser mutis. Entonces, ahí vamos a tener, para empezar, las primeras mujeres que viven solas y que tienen más dinero que los hombres, porque son las que tienen trabajo, ¿sí? Que además son violadas, pero no es suficiente. Esas mujeres son poderosas, son fuertes, los hombres les temen, y entonces vamos a escribir un libro desde la iglesia para combatirlas. No es casual que en ese momento aparezcan las vírgenes también, que es su manera de la iglesia de combatir a esas mujeres fuertes, ¿no? A la mujer grande con sabiduría, con saberes, contra una mujer joven, aunque tenga un cuerpo de mujer, está puber, ¿no? Y junto a eso, en Alemania va a aparecer, ¿no? el libro de las brujas, donde se dice que fémina significa feminus, o sea, una fe menor. En realidad, la etimología viene del sánscrito, pero el clero va a empezar a difundir ese discurso, y entonces vemos que ya en el siglo XV en Europa vamos a tener esta división de la mujer mala, que es una bruja, y la mujer buena, que es una puber. Que es una virgen también, ¿no? Puede ser una virgen, una es madre. Una virgen también, pero es fundamentalmente la mujer buena, la doncella. No hay que olvidar que está Juana de Arco, claro, que es claro. ¿no? Entonces, la doncella es buena. Y esa división binaria es la que llega a América o al Nuevo Mundo en el imaginario de Cristóbal Colón, en el imaginario de los cronistas, del clero, de los franciscanos que van a ser cronistas, y en el imaginario de los relatos, incluso de gente que no ha pisado el Nuevo Mundo. Entonces, desde ahí se le ha dicho. Sí, ese es ese. Y Nadia, ¿nos quieres comentar? Quisiera citar tu texto, que además me pareció muy hermoso. Digo, los dos quisiera citarlos un poco ahorita más adelante, pero este texto que haces además en segunda persona, donde le hablas directamente a la Malinche, ¿no? Que me pareció muy conmovedor y muy poético, como una especie de reclamo también para ti, ¿no? De esa mujer que reclamas, que no nada más es la historia, sino también eres tú, y como en algún momento al final además le dices, bueno, pero me corresponde a mí ahora contar la historia de otras mujeres, pero no solo eso, sino que a cada una de las mujeres nos corresponde contar nuestra propia historia, ¿no? Pero ¿qué opinas de lo que platica Ciania? Sobre todo me interesa este concepto de familia, que se empieza a construir la familia a partir de la propiedad, porque también sé que es un tema que te interesa y te llama. Bueno, primero la verdad es que estaba escuchando a Cianya, yo decía, yo por mí que siga contando, porque la verdad me encanta y admiro mucho pues esa precisión, ese hilar, ese tejer como complejidades históricas que yo la verdad siempre, ahorita que hablabas de buena lectora, Cianya, yo no sé si soy buena lectora, ¿no? Pero soy como, además siempre he pensado que tengo una muy mala memoria, ¿no? Pero digamos que soy una lectora rebelde, ¿no? Entonces como que de pronto creo que quizá no tengo tan buena memoria ni tanto a veces manejo de contexto, pero creo que una de las cosas que encontré como fortaleza para mí y que era una fortaleza que aprendí a otras mujeres también, una fortaleza feminista, que era aprender a leer como lo ausente pero implícito de los textos que me enseñaron pues a pensar, ¿no? O sea, yo tengo una herencia finalmente patriarcal, estudio filosofía, ¿no? Y creo que una de las cosas que yo proponía en mi texto, pues, ¿no? Era un poco, y creo que es un poco lo que nos está contando, pero abonando como desde historias concretas, como relatos de dónde vienen, o sea, situando, haciendo una como geopolítica del conocimiento, Cianya, desde el relato que nos está contando, ¿no? Y yo un poco lo que digo es justo eso, ¿no? O sea, creo que
para mí la pregunta, cuando me invitaron como al proyecto de escribir el texto, pensaba, ¿importa quién es la Malinche? O sea, a mí lo que me importa es saber quién es la Malinche, o lo que me importa es contar eso ausente, pero implícito en la historia de la Malinche, que es una burradura y una violencia epistémica radical sobre, en general, todas las mujeres de nuestra historia, pues, ¿no? Una borradura, una tachadura sobre esas voces y que siempre haya alguien que habla por, ¿no? Y además, una de las cosas que está diciendo Cianya que me parece como fundamental, es que la historia que está contando es la historia para mí de cómo la mujer siempre se convierte en un tropo, pues, ¿no? En un tropo, en una figura en el cual depositan una serie de valores, una serie de deseos, o sea, esa era mi pelea siempre en filosofía, ¿no? Es como de, yo un poco, y también retomo el tema de la familia, porque una de las cosas que yo hice como en la investigación doctoral, a ver, no es que hable de mi investigación doctoral porque me es importante hablar del doctorado, para mí el doctorado fue un posicionamiento frente a una familia que me enseñó a pensar, pues, ¿no? Que es una familia patriarcal, y yo quería decir, sí, yo aprendí a pensar aquí, pero yo nunca me vi ahí, ¿no? Yo nunca me sentí parte de esa historia, y creo que la voz de las mujeres siempre estuvo sobresignificada, pues. Entonces, cuando me di a la tarea de escribir el texto, yo quiero hablar sobre esa sobresignificación, no quiero sugerirla. O sea, quiero decir que yo tampoco quiero escribir la historia de las mujeres, como lo han hecho también otras personas, y generar tropos sobre las mujeres. A mí me interesa conversar con las mujeres, y por eso el proyecto de Malinches me parece sumamente hermoso, porque apuesto, porque justo creo que los procesos decoloniales que tenemos que atravesar para generar conocimiento colectivo es empezar a escucharnos, pues, ¿no? O sea, yo creo que mujeres que estamos en la academia, mujeres que no están en la academia, o sea, como que empezar a contar la historia de las mujeres es escucharnos entre nosotras, pues, ¿no? Entonces, digamos que a mí me ha interesado la academia y la teoría, pero creo que hacer procesos decoloniales para que la voz de las mujeres esté presente es poner en acción política eso, ¿no? Y para mí es una escucha colectiva que nos permita generar una escritura colectiva, pues, ¿no? Y luego creo que todo el tema de la familia, un poco para cerrar como mi intervención, yo creo que... Nadia, Sí, te no, voy a interrumpir un segundo. Es que vas. ya que hablaste de tu texto, me gustaría nada más leer un cachito porque es Listo, realmente va. bello Venga. y conmovedor. Y tú no lo vas a poder leer porque no va a sonar igual, ¿ves? Convertirte en una insignia más de la historia de los señores honrosos que narra la grandeza de los hombres y señala la desobediencia de las mujeres respecto a un ideal imposible e inalcanzable de la buena mujer. No fuiste la buena víctima y entonces trazaron tu vida con la de una traidora enigmática, con la mujer que no se respeta, que no ama a su pueblo, que no ama a su tierra. Que tu nombre Malinche, Malitzin, Marina, Malina, hable ahora de lo que hacen los hombres con las mujeres de nuestra historia, los grandes escritores a los que aplaudimos y que nos obligan a leer en la secundaria, que tu nombre suene y muestre los hilos de la historia misógina, machista, objetivante que heredamos. Me pareció un llamado muy poderoso. Y bueno, justo también tocaba el tema que acaba de tocar Ciania, de la buena mujer. Bueno, cuéntanos de la familia, podemos ir. No, bueno, era un poco como, bueno, ahora ya me saltaron otras cosas cuando, me quedé Por pensando favor. un poquito, pero sí, o sea, un poco, o sea, yo lo que hacía, como les compartía hace ratito, ¿no? O sea, para mí, el poder hacer una investigación doctoral para mí era un posicionamiento ético y político frente a un edificio de conocimiento que me enseñó a pensar, y entonces yo quería nombrar como eso que estaba ausente pero implícito, que era la borradura de las mujeres y la sobresignificación, y que las mujeres aparecíamos en la historia de la filosofía siempre como un tropo, pues, ¿no? La madre, ¿no? Había una ausencia de las hijas, creo que hay toda una ausencia de la figura de las hijas, por ejemplo, en la filosofía aparece la figura de la hermana, aparece la figura de la madre, pues, ¿no? Yo trabajé mucho desde la figura de la madre en esa tesis doctoral, pero una de las cosas que a mí me interesaba era el vínculo entre cómo nos enseñaron a escribir y cómo en el fondo esa enseñanza de cómo nos enseñaron a escribir estaba ligada a una estructura de familia, pues, ¿no? Como nos enseñaron a escribir es siempre respetando al padre, ¿no? Citando al padre para que avale la voz de nosotras, pues, ¿no? Y eso, o sea, nos han enseñado así a escribir a hombres y mujeres, pues, ¿no? O sea, la cita, la escritura académica, tu palabra vale solo cuando está avalada por una estructura familiar en la que tienes que demostrar que sabes y que puedes escribir con ese respeto al padre, pues, ¿no? Y entonces creo que
justo toda aquella escritura, toda aquella fisura que no respete esa estructura familiar, pues va a ser sobresignificada como fuera de esa estructura familiar, ¿no? Pero curiosamente va a ser valorada negativamente, pero va a ser valorada negativamente para la posibilidad de entrar dentro de esa familia, ¿no? Porque eso justo me parece que es interesante cuando hablamos de tienes que ser la buena víctima, pues, ¿no? Tienes que ser como, incluso la mala mujer, la buena mujer no existe sin la mala mujer, pues, ¿no? O sea, digamos que esa construcción de una valoración negativa sobre las mujeres permite sostener el ideal de una mujer, ¿no? Y permite someter como una violencia sobre los cuerpos y sobre lo que deberíamos de ser, ¿no? Y bueno, eso quería decir un poquito sobre la familia. Y justamente se relaciona con un parafito que quería leer de tu texto, Ciania, a ver si nos puedes contar un poco más. Bueno, a mí un tema que me parece fascinante, pero voy a este pequeño texto, es que me surgen muchas ideas, pero justo hablando del patriarcado, en el texto Ciania señala, el imaginario del siglo XIX europeo se alimenta de una estructura patriarcal, el caballero, el burgués, el héroe o el genio sobre la mujer, colonial, el hombre blanco, barbado, heteronormativo, con propiedad privada sobre todos los demás varones del mundo e ilustrada, el varón lector, laico y nacionalista sobre la oralidad, las religiones y la tierra sin fronteras. Y me parece muy interesante, Ciania, cómo haces una diferencia entre esta mujer histórica de la colonia, o la que llamábamos la bruja, o también la salvaje, que la salvaje es otro tema muy interesante, ¿no? La que porta los misterios y la oscuridad y está en el mundo pues sí, de la brujería. Y esta otra mujer que empieza a surgir, que yo no había escuchado una distinción entre esa y la del siglo XIX. Pero bueno, ¿nos quieres comentar sobre eso o algo que haya dicho Nadia, por favor? Bueno, es que se une a lo que dijo Nadia. O sea, Nadia no solo habla de la familia como institución, papá, mamá, hijitos, sino habla de la familia cuando tú haces un doctorado tienes que citar a una familia estructural detrás, académica, etc. Y eso está vinculado en realidad a la idea del Estado. Y el Estado llega a América Latina en el siglo XIX. Entonces, cuando yo hablo del patriarca, el patriarca es la universidad también. El patriarca es la academia también. El patriarca es una serie de instituciones también, ¿no? O sea, si entendí bien lo que dijo Nadia, me parece que se refiere a eso. O sea, leemos a la Malinche en el siglo XIX a partir de una serie de estructuras patriarcales que provienen del siglo XIV, de estructuras coloniales que provienen del siglo XV, más específicamente, ¿no? Y a partir del monoteísmo, que es patriarcal, que nace en términos descritos en el 500 antes de la era cristiana, cuando en época de Esdras se empieza a escribir la Torá. Entonces, o sea, es muy claro, o sea, son familias que van a construir el paradigma que heredamos hasta el día de hoy. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en un paradigma invisible o en una serie de relatos que se hacen de la Malinche desde los relatos escritos por los pueblos indígenas o pintados en los códices. En los códices tlaxcaltecas vamos a tener a una Malinche siempre pintada grande, por eso el apelativo Malitzin, porque en realidad se le va a reverenciar, ¿sí? Y más chiquito y atrás Cortés. Es más, al binario, a los dos, se les llamaba Malintzin. No como si fueran un hombre o una mujer, sino como si fueran un concepto binario, dual. No binario, perdón, dual. En Mesoamérica está siempre dividida en elementos duales, sol, luna, hombre, mujer, pero sol, luna, hombre, mujer van como una totalidad. Por eso yo no leo a la Malinche desde el feminismo y no me gusta. Me gusta mucho más leerla desde una sumisión patriarcal del relato europeo y colonial, pero también desde esa posibilidad de dualidad que hacen los señores de Tlaxcala, ¿no? Entonces, en esa crónica, los señores de Tlaxcala, tenemos otro tipo de Malinche, claro, en un momento dado asociado a una virgen, pero también al Altépetl, que es justamente la organización social por excelencia de Mesoamérica, que está vinculada al agua y a la montaña. De nuevo, una dualidad. Entonces, me parece que ese paradigma es donde podemos leer a la Malinche, no como esclava, no como sierva, sino como la consejera, como un Maquiavelo, como un
los personajes, los consiglieri, que no forzosamente son buenos en los imaginarios, y menos ahora después del Padrino, pero que eran personajes que estaban junto al poder, que muchas veces eran más poderosos que el poder, porque eran los grandes estrategas. Y entonces los tlaxcaltecas y todo el discurso tlaxcalteca, incluso el discurso de Bernal Díaz del Castillo, que está basado en las crónicas tlaxcaltecas, va a poner a Malintzin como un ser muy importante y que gracias a ella Cortés logra la caída de Tenochtitlan. Entonces tenemos, digamos que otra posibilidad de leer a Malintzin. Lo que pasa es que nuestro pensamiento patriarcal, colonial, de familias que se vinculan a la idea del Estado, nos hace incapaz de leerlo. Porque además, y eso es como una crítica al feminismo de hoy, el feminismo de hoy quiere fragmentar a las mujeres de los hombres, fragmentar casi a las mujeres de la sociedad de repente, cuando no podemos leer ni siquiera Malintzin sin un contexto de hombres y mujeres, o un contexto de los señores de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí difiero un poco de ver a Malintzin como todas las mujeres olvidadas. Yo creo que hay una situación estructural de mujeres olvidadas, pero también creo que eso no nos permite ver que en el caso de la cultura mexicana es muy matriarcal dentro de sus familias y que por eso hemos reproducido tanto el machismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura argentina es quizás más patriarcal que la mexicana, pero es menos machista y sus mujeres son menos fuertes también, ¿no? Entonces yo creo que nos falta leer a Malintzin desde otras lógicas, porque nos faltan otros sistemas de representación y dejar de dividir a la mujer entre la pobrecita, buena, víctima, mártir, lindita, y la cerda, loba, perra, mala, bruja, hechicera, ¿no? Yo creo que entre esos dos polos debe de haber una infinidad de mujeres fuertes, pero que están dentro de un mundo con hombres y mujeres. Y me parece que las mujeres deben de tener el derecho a ser consiglieri, es decir, el derecho a la maldad también. Qué increíble, el derecho a la maldad. Yo, uno de los problemas que me surgen al estudiar mujeres productoras de arte, literatas y demás, es que la crítica parte mucho de lo que tú estás hablando en este momento y a veces me conflictúa la idea de seguir hablando de la mirada del otro o cómo nos definió el otro y siempre desde como un espejo. Entonces, también en este asunto de la Malinche me parece muy interesante que digas que tal vez esta mirada que estamos proyectando sobre ella, la enemiga, la mala, la femme fatale y demás, es solamente una lectura patriarcal que además seguimos repitiendo, ¿no? De pronto parece un absurdo y parece casi antifeminista, como que siempre me conflictúa pensar en si esto tiene algún sentido o no, como cómo se personificó a la Malinche. Bueno, pues se convierte en la enemiga histórica, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es la traidora. ¿Cuántas más traidoras ha habido, no? En la literatura tenemos a Elena Garro, que fue una traidora, muchas traidoras, ¿no? Y muchas femme fatales en la historia del arte y en la historia de México. Y pienso, ¿por qué ayuda esa mirada? No sé si ustedes tienen este conflicto o me parece muy interesante la propuesta que es de más bien nos faltan representaciones de poder imaginar desde otro lugar. Solo voy a decir una cosita como al respecto. Dice un escritor argentino que yo admiro mucho, Piglia, que los hombres en la literatura de finales del siglo XIX y del XX son solitarios por excelencia, ¿no? El discurso del hombre literario, sobre todo el XIX, es el solitario. En cambio, el discurso de la mujer es la infiel. Y de alguna manera la infiel, Madame Bovary, Ana Karenina, de alguna manera la infiel es una traidora, ¿no? Lo que no dice Piglia es que, bueno, en un texto bellísimo en ese también dice, pero generalmente esa mujer infiel es más inteligente que su pareja, ¿no? Lo que no dice Piglia es que en realidad ese discurso de la mujer traidora es un discurso del siglo XIX para combatir al enemigo. Cuando el enemigo es más fuerte que yo, políticamente hablando, entonces es un traidor. Y lo vamos a ver con Napoleón. Lo vamos a ver
con los rusos en un momento dado. O sea, el discurso del siglo XIX es cuando tú no aceptas el poder y las jerarquías del poder, entonces en ese momento te conviertes en un traidor. Y las mujeres fuertes del siglo XIX, con excepciones, luego Andrea Salomé no pasó por ahí, por ejemplo, ella no es la traidora en el discurso, ¿sí? Pero generalmente la mujer fuerte o el individuo fuerte en contra del poder es un traidor. No solo las mujeres, sino todo aquel que es más inteligente del poder, pero no acepta el poder. El enemigo más inteligente. Ay, qué interesante la construcción de la traición. Y porque Eva también es una traidora, ¿no? Si mal no recuerdo, de alguna manera. Pero no lo había relacionado con la inteligencia. Nadia, por favor. Sí, no, yo estaba repicada, pero como estoy súper fascinada también de escucharles y de las preguntas que están resonando, curiosamente yo resueno y tengo bastantes puntos en común con Xianya y me recuerda mucho el proceso justo que les estoy compartiendo. O sea, se habla un poco tanto de la experiencia de la tesis doctoral, tiene que ver porque, digamos que mi tesis puede ser leída en clave feminista, de hecho así fue defendida, pero no es una tesis feminista en el sentido de que hay una ausencia también, como hay autoras mujeres en la tesis, por supuesto, ¿no? Pero a mí me interesaba justo, por eso creo que sí hay como matices y estoy como de acuerdo, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia entre explorar cómo opera la lógica patriarcal y cómo esa lógica patriarcal puede también operar dentro de ciertos feminismos. Y ahí yo lo único que diría, quizá resueno en muchas cosas y estoy de acuerdo en muchas cosas, pero quizá en los matices en los que difiero son como justo hablar de que, bueno, no hay un feminismo, hay muchísimos feminismos, ¿no? Y eso creo que es importante recalcarlo. Creo que un feminismo blanco puede llegar a reproducir lógicas de la operación patriarcal, precisamente porque la lógica patriarcal, la operación de lo que es la familia, el Estado y de estas instituciones que efectivamente como que estábamos pimponeando y resonando muy bien, Xianya, en eso, que justo retomaste de lo que estaba comentando, pues, ¿no? Creo que es una lógica que nos piensa a todas, todos y todes, pues, ¿no? O sea, creo que es una lógica que nos piensa y entender cómo opera esos ejercicios patriarcales me parece que es muy importante. También estoy de acuerdo en que cuando justo me pregunté si quizá tenía que hablar hace rato más de por qué para mí la pregunta de ¿importa quién es la Malinche en mis imprecisiones históricas? Y como pensaba en qué texto yo quería escribir sobre esto, pues, ¿no? Pensando que quizá yo no estaba rastreando la historia de la Malinche, que no es una cosa que yo he trabajado a profundidad, pues, ¿no? En esos términos, sí creo que lo que yo podía decir era lo que me parece que era importante decir, y era decir cómo opera la lógica patriarcal del hablar por, y que algo en lo que estoy de acuerdo es que yo no sé si es como, no sé si es tanto como que creo que creo que hay lecturas feministas sobre la Malinche y yo no soy quien para decir si están bien o están mal, pero sí creo que hay otras claves en términos de complejidad en donde se puede leer a la Malinche. Entonces, desde un feminismo que para mí es interseccional y que busca no hablar por las mujeres, yo tampoco tengo que hablar por alguien que está en mi imaginario, pero que en realidad como mujeres concretas, pues yo no tengo una convivencia, no tengo una memoria de eso, ni siquiera sabemos si hay un registro, o qué tanto hay un registro de esas memorias o de esa voz, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que cuando lo pensé, yo tampoco sabía si yo quería reivindicar bajo este binario, bajo este sistema dicotómico de, bueno, como fue la traidora, entonces yo lo que quiero contar es que sí, pero fue la traidora reivindicada. ¿Quién soy yo para reivindicar a las mujeres? Pues en ese sentido puedo reivindicar mi historia y puedo hablar de las violencias que sí se han ejercido simbólicamente. Y en ese sentido me parecía que era una posición importante, como no querer reivindicar esa figura, sino mostrar como las violencias simbólicas que estaban ejercidas sobre ellas, ¿no? O sea, eso me parecía que era importante decirlo. Y también importante decirlo porque creo que hay algo que me gustaría recuperar que también dijo Xianya, que es que creo que estoy más interesada en los relatos de la complejidad y de lo difícil que son las posiciones, ¿no? O sea, creo que la identidad, en las prácticas narrativas se dice que la identidad es un acontecimiento colectivo. Y las personas siempre respondemos a las cosas que pasan, ¿no? Y quizá dentro de unas ideas, o sea, los ideales nos piensan en todos lados, pues, ¿no? Así como nos han pensado los ideales patriarcales también pueden ser pensados desde ciertas formas en las que, o sea, creo que ahí es donde tenemos que abrir las críticas a los feminismos, y por eso tenemos que pensar más en posturas interseccionales. Lo que quiero decir es que también hay un ideal feminista de cuando
quiero decir, cuando todo movimiento reivindicante se vuelve una ideología, creo que puede ser peligroso, pues, ¿no? ¿Y en qué sentido lo digo? Pues, ¿no? O sea, creer que esa lectura de la Malinche como traidora se reduce a una figura denigrante de la traidora es, no solamente reivindiquemos la figura de la traidora no como denigrante, sino entendamos por qué una mujer en una circunstancia o una persona con unas intersecciones específicas en una circunstancia decide ocupar los lugares que ocupa. Es porque hay una historia compleja, ¿no? Y hay que responder de alguna manera. Esa es una manera de responder a unas ciertas violencias en donde quizá las oportunidades de actuar son esas. Y es una manera de responder, pues, ¿no? Entonces, cuando yo me posicionaba en qué quiero escribir sobre esto, lo que quiero escribir es que tenemos que contar historias más complejas de los lugares que ocupamos las mujeres, los lugares que ocupamos las mujeres en relación con los hombres, y también creo que hay una lectura en donde me parece que lo que es interesante entender también, o sea, creo que también, no sé, me sentí como con la necesidad de decir que creo que simplificar el feminismo, una confrontación entre hombres y mujeres, no es lo que yo creo que yo he aprendido en los espacios feministas o en la reivindicación de eso, sino más bien creo que lo que se quiere leer es que los lugares de enunciación de los hombres y mujeres tienen canchas desiguales, por decirlo así, pues, ¿no? Y también eso, tienen canchas desiguales digamos, en general, pero luego hay intersecciones, o sea, no es lo mismo hablar de un hombre racializado, ¿no? Frente a una mujer blanca, de una mujer blanca, o sea, hay como millones de lugares y posicionamientos que hacen complejas esos lugares y que hacen que también sean inequitativos, pues. Pero lo que quiero decir también un poco con eso es que creo que tenemos que abonar por contar historias complejas de cómo las posiciones y estas sobresignificaciones no pueden reducir esa complejidad de una lucha y desigualdades históricas que están como ahí permeadas, pues, ¿no? Y bueno, ahí cerraría un poquito el comentario. Nadia, nada más para que recalques un poquito, porque, bueno, tú vienes de la acción política y comunitaria y creo que para ti suena muy lógico, pero me parece algo muy interesante que tal vez el auditorio le interese escuchar más. Esta oposición que también hablas en tu texto de hablar por otras mujeres, porque habemos que no, muchas que diríamos, no, hay que hablar por las mujeres que no pueden hablar, hay que hablar por quienes no tienen voz, hay que hablar por... Entonces, a que nos cuentes esto tan político y radical que significa ir en contra del hablar por, y les voy a comentar cosillas que están diciendo en el chat. A mí me gusta mucho una frase como que dice Rita Laura Segato sobre cuando se habló mucho de estas comunidades sin voz, ¿no? Y entonces era como de, bueno, yo siempre cito mal a la gente, pero no es como que la cite mal, es que no creo que hay una cita bien, ¿no? Sino que, bueno, yo la traigo como porque hace sentido y un poco lo que decía era que cuando se hablaba de estas comunidades sin voz y entonces ella decía algo así como de, qué petulante es la gente, ¿no? De poder decir que hay comunidades sin voz, ¿no? O sea, como que el occidental siempre piensa que como no hablaban con él, ¿no? Con el occidental, pues entonces esas personas no tenían voz, ¿no? Pero no, o sea, era como así, no, papacito, ¿no? O sea, estas comunidades siempre han hablado entre ellas, pero no hablaban contigo, porque para hacer sentido en el mundo hablaban entre ellas y construyeron un sentido del mundo diferente. Y entonces como que creo que es una posición justo pues privilegiada, sesgada, el decir que hay comunidades sin voz, que hay que hablar por las mujeres, que hay que darle voz a las mujeres, ¿no? Que no hablaran con nosotros, la gente no significa que esas personas no hablen, que no tengan un lenguaje, que no respondan a la realidad, que no hayan tenido luchas como... No, o sea, quizás no son luchas representacionales, pero son luchas cotidianas, pues, ¿no? Y reconocer esas historias y conocerla tiene que ver un poco con el no hablar por, ¿no? Pensar, por ejemplo, en contextos más activistas, que la forma en la que nosotros entendemos el feminismo o la liberación de las mujeres o cómo tenemos que vivir nuestra vida sexual e ir a otros espacios y a otros lugares donde hay otras intersecciones, a comunidades que no son urbanas y nosotros nacimos en una comunidad urbana, a imponer una serie de condiciones de lo que debería de hacer una mujer, me parece que es justo repetir movimientos colonialistas y patriarcales que han sido como también nuestra herencia histórica. Y eso es lo que tendríamos que detenernos a pensar. Y por eso tuve la necesidad de decir, no, yo no quiero hablar por las malinches, quiero que las malinches hablen solas porque han hablado desde hace muchísimo tiempo, pues, ¿no? Ay, perdón, me emocioné. No, Qué bonito. Sí, no, Ania, ¿quieres yo estoy continuar? totalmente de acuerdo con Nadia. Yo creo que hay muchos feminismos y que son complejos y que lo importante es la complejidad. Que luego llegar a estos, perdón que lo diga, pero de repente estos tendederos tan binarios a mí me asustan.
¿no? En lo personal. Es algo personalísimo. Yo sí creo en la complejidad de las cosas y la defiendo muchísimo. También creo como ella que creer que existe unos que tienen voz y otros que no tienen voz es una idea muy arrogante. Pero que pasa no solo en el feminismo, pasa en la academia, o sea, pasa en todas partes, ¿no? Entonces yo creo, quizás por eso me dedico a la literatura, porque la literatura es muy subjetiva, yo escribo mi textito, es lo que yo veo, y además es casi el oficio del fracaso, ¿no? Por lo menos la poesía, ¿no? Que es lo que yo hago más, ¿no? Entonces, me parece que hay una anécdota muy bonita que yo les cuento a mis alumnos, que pasaba cuando lo de las burkas en Afganistán, ¿no? Que había toda una propaganda de esas burkas horribles, cómo es posible, cómo tienen así a las mujeres. Yo les decía, bueno, hay una razón histórica. Resulta que por ahí pasaba la ruta de la seda, y entonces lo que hicieron la comunidad que hablaba entre ellos para proteger a sus mujeres era taparlas. Entonces, cuando cruzaba la ruta de la seda, los hombres, deseosos de violar lo que fuera, tardaban mucho tiempo en quitarle el velo a la mujer para saber si era joven o vieja. Y ese tiempo hacía que se diera la alerta y no violaran a tus mujeres. Entonces, no entender que uno no tiene por qué liberar a nadie, porque además la idea de liberar a alguien es una idea absolutamente colonial, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que liberar a la Malinche. Los paradigmas, los sistemas de representación han ido cambiando, están cambiando, y perdón que dé este ejemplo tan prosaico, pero es un ejemplo de cambio. Hay una serie que se llama El Mandalorian, que es un guerrero de la época de los herreros, pero el herrero es una mujer, y no hay que olvidar que en el momento en que los guerreros invaden las ciudades gobernadas por las diosas madres, es justamente en el momento de la herrería, ¿no? De las grandes metalurgias. Entonces, un herrero, una herrera mujer con un guerrero que carga un bebé. Bueno, eso es un cambio completo en el sistema de representación. Y yo apuesto mucho más por esos cambios en el sistema de representación, donde es una nueva propuesta de sociedad que por una lucha binaria. Pero, insisto, es mi posición muy personal, porque sí creo que leer a cualquier mujer, no solo a Malintzin, a cualquier mujer, es mucho, tiene que partir desde la complejidad. No, y me parece que se relaciona mucho con lo que mencionabas, Nadia, de manera muy poética, pero ausente e implícito, ¿no? Que yo siempre digo silente, la historia silente que ahí está, ¿no es cierto? Que no ha hablado y ha hablado fuerte y claro, ¿no? Y también me recuerda mucho a este concepto que, bueno, decían, la comunidad tojonaval de pronto en algún momento se pronunció y dijo, siempre vienen a enseñarnos cosas, nunca vienen a aprender nada. Y en cierta comunidad que también iban a llevar cosas al Istmo de Tehuantepec, unas grandes feministas compañeras me decían, cada vez que vamos a ir a una comunidad, tratamos de sacarnos de nuestro lenguaje y vocabulario, vamos a ir a llevarles, ¿no? ¿Llevarles qué? Medicamentos, escuelas, educación, pensamiento, etcétera. Creo que esta plática rápidamente pasó a complejizarse de manera maravillosa, algo que podía ser muy... Voy a leer algunos comentarios que están muy lindos y luego les quiero hacer unas preguntas solo porque tengo muchísimo interés en ver qué opinan. No son preguntas, comentarios, por favor, los que nos están escuchando, si tienen preguntas, ahora es cuando estas cabezotototas que tenemos aquí nos pueden hablar de cualquier cosa, yo digo. Así que, por favor, Lilian Modotti dice, traidora. Es que es muy indignante, ¿no? Cuando hablamos de la Malinche. La regalaron como tributo a los españoles y además era una niña y además su madre la declara muerta, ¿no? Es horrible. ¿Desde dónde la leen? Que pueden hacerlo sin hablar del dominio de los hombres sobre las mujeres, sin hablar de lo que Capnal llama patriarcado ancestral. Muchísimas gracias. Isabel Robles, qué claridad de conceptos transmitidos con claridad. Sí, yo coincido. Cualquiera puede entender. Muchas gracias. No hay comunidades sin voz, nos dice Carla Fessler. El occidental piensa que no tiene voz, está, yo creo que citándolas, no hablaban con él, no, porque no hablaban con él. Alejandra Ley, traidora según quién. Coincido, Alejandra, coincido. Si ella se estaba defendiendo.
¿Y por qué estamos obligados a guardar lealtad? Esa es otra cosa que agradezco que lo traigas a colación. Yo lo he pensado mucho, el asunto de las mujeres leales a su pueblo. Tú también lo dices, Nadia, en tu texto, ¿no? Cómo fue una mujer que no fue leal a su pueblo y también siento que no es leal a lo matriarcal cuando no tiene un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Wow, vaya charla. Bueno, en fin, ojalá nos manden preguntas, por favor. A mí me interesa mucho, si algo se les quedó en el tintero, tienen un tema que quieren traer a la mesa para discutir, por favor, adelante. A mí un tema que me gusta mucho es esto que han hablado las dos a lo largo de esta plática acerca de la propiedad privada, el capitalismo y cómo quizá muchas de nosotras leemos a la lucha de las mujeres o feminismos como una lucha no en contra del machismo, específicamente, ni siquiera en contra del patriarcado específicamente, sino en contra del capitalismo. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de esta forma? ¿Qué opinan ustedes que han tocado estos temas? Y por favor, si tienen otro tema de colación, me encantará. Sí, yo en realidad como que me quedé clavada con algo que habían dicho antes que me parecía importante, creo que se ha quedado ahí, que creo que es como una puntualización importante como en términos de, a ver, no porque me guste separar las categorías, ¿no? O sea, creo que justo el feminismo, los feminismos como movimiento, como pensamiento, como ejercicios, como prácticas, ¿no? O sea, creo que justo tienen como pues en el punto de mira todo el tiempo la reflexión sobre la operación patriarcal o el patriarcado, pues, ¿no? Y no se reduce solo a eso, pero creo que está ahí, pero que creo que de pronto también es como justo lo que creo que ha salido en esta conversación, cómo esa operación patriarcal también piensa los feminismos, que creo que es una reflexión que a mí me gusta que haya salido por acá. Y también creo que tiene que ver justo cuando pensamos cómo piensan los feminismos, y por eso lo digo en plural, y quizá un feminismo hegemónico, también porque lo hay, un feminismo hegemónico que es occidental y blanco, y hay que nombrarlo así, pues, y hay que también nombrarlo como algo que no nos representa a todas, pues, ¿no? Y creo ahí, por ejemplo, pues, ¿no? Que ahorita que sacabas lo de la lealtad, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que me parece muy interesante y tiene que ver con la familia, pues, ¿no? Es como por qué siempre ha tenido una connotación negativa el no ser como buena heredera o ser desleal a la familia, a la tierra, al territorio, como, o sea, en esta lectura occidental. Sí aclaro mucho que yo me muevo en una lectura de Occidente, ¿no? O sea, que me muevo con la herencia que a mí me tocó. Yo no puedo hablar por otras formas y cosmovisiones en donde la relación tierra y territorio, cuerpo es diferente, donde ser mujer implican otras cosas, creo que esto también estamos hablando todo este tiempo, pues, ¿no? Pero creo que yo lo que abogo, no solamente, o sea, para mí parte de lo que implicaría una destrucción del machismo, un despliegue de otras formas de pensarnos más allá de lo patriarcal, es la destrucción de la familia, ¿no? Y creo que la destrucción a ver, y hablo de la destrucción de la familia no en términos de, como de destruir una cuestión que también se puede volver una elección personal, sino hablo de la destrucción de la familia como la posibilidad de entender que hay otras familias posibles, o sea, que hay otros lazos y vínculos que no ocurren por esta estructura de familia que se ha generado, pues, ¿no? Me parece cuando repensamos, y ese es un trabajo, por eso decía, como que tendríamos que también dar dignidad a que hay feminismos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha repensado la figura de la madre, la maternidad en relación con que no fuera, o sea, que no sea todo el tiempo en relación con este pensamiento dicotómico de la madre con el padre. Pueden haber madres no, es que estoy intentando buscar como como en relación dialógica con el padre, puede haber madres que generen otro tipo de estructuras, otros tipos de familias. Podemos imaginar esas cosas, cómo imaginar una familia no patriarcal en donde la madre no sea un invento del padre que sostenga esa institución. A eso me refiero con destrucción de la familia. Quizá la palabra sería como de construcción de la familia. Y además yo diría algo que lo digo mucho en varios espacios también por esta palabra tan usada de la deconstrucción de las mujeres, del machismo, de la familia, de todo esto, ¿no? Que no es una operación voluntariosa, o sea, la familia también, digamos, que tiene fisuras, o sea, esa institución que parece inamovible tiene fisuras porque existen otras existencias que no encajan en ese tipo de estructura. Por ejemplo, cuando Sean ya decía, es que si pensamos como en estas estructuras de familia patriarcales como en la figura del Estado, pues pensemos en toda la enseñanza de personas que
que justo proponen que no quieren asimilarse al Estado, pues, ¿no? Hay toda una serie de existencias que no se asimilan al Estado y que proponen otras formas de relación y otras formas de vínculo con la tierra y con lesotres, pues, ¿no? Aunque hay un tema de descendencia, aunque hay un tema en donde hay unas semillas que podemos llamar hijos dentro de la cultura occidental, hijas, hijes, pues, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos que abogar por pensar otros vínculos, otras formas de relacionarnos que permitan como dar cuenta de que esa no es la única manera de construir una sociedad, de construir una política, quiero decir, pues, ¿no? Y lo cerraría por ahí. Bueno, yo quizás voy a ser más radical que Nadia, y entonces yo creo que hay que ir antes que la familia. Yo creo que los sistemas de representación, voy a eso de nuevo, porque creo que tanto Nadia como yo hemos estado hablando de estos sistemas de representación, ¿no? Que antes de la familia está, digamos, la tecnología que nos vincula a la familia, ¿no? El ser humano, su primera gran tecnología fue el fuego y eso fue lo que los hizo civilizados. Después su gran tecnología fue la agricultura y eso lo hizo sedentario. Después su gran tecnología fue la escritura y eso lo hizo monoteísta. Y entonces, cuando yo descubro el fuego, mi organización social va a ser tribal, que es mucho más igualitaria. Pero cuando yo descubro la agricultura, mi organización social va a ser jerárquica, con la diosa madre, pero jerárquica. Y las mujeres debieron haber sido terribles, porque cuando los hombres llegaron al poder, se convirtieron en terribles. O sea, el sedimento que había ahí de la diosa madre debió haber sido terriblemente opresor, ¿no? Cuando llegan los monoteísmos, es cuando creemos que tiene que existir un patriarca en toda familia, un patriarca en todo clan, un patriarca en toda tribu, un patriarca en todo sistema académico, ¿no? Eres de tal teoría, entonces tu patriarca es, y todos aquellos que hemos hecho estudios en la academia lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que deberíamos, más que pelearnos con la familia, porque a mí me parece una estructura muy fisurada ya, o sea, me parece que no va a sobrevivir gran cosa, me parece que habría que repensar nuestros símbolos sagrados. O sea, el vínculo de la semilla con la tierra y por lo tanto de la madre no es un símbolo patriarcal en absoluto. Que nosotras lo hayamos entendido como un símbolo de sometimiento tiene que ver con el discurso patriarcal que atravesó. Entonces me pregunto si sembrar no sería mejor recuperarlo como un símbolo femenino o mandar, de nuevo voy a esta explicación de la Malinche, que ella era la estratega. Si mandar no es un símbolo femenino, ¿no es acaso la madre la que manda en toda nuestra infancia a hombres y mujeres? Y el miedo que a veces tienen los hombres es justamente a esa proyección con la madre. Entonces me pregunto si no hay que reformar simplemente nuestros símbolos, darles un pequeño giro en vez de estarnos peleando tanto. Yo creo que hay cosas que ya están fisuradas. O sea, la idea del monoteísmo está fisurada. La idea del colonialismo está fisurada. No digo que destruidos, pero fisurados sí. La idea del Estado también. Y la idea de la familia no se diga. Entonces, me parece que estamos en un muy buen momento para, de esa fisura, promover nuevos símbolos. Nuevos símbolos que yo sí cuestionaría la propiedad privada. Yo sí cuestionaría el sistema capitalismo en su raíz. O sea, ¿qué cosas realmente debemos poseer? Finalmente, la idea de propiedad privada es muy nueva, en términos institucionales, nace apenas con la Revolución Francesa, ¿no? Claro, en términos prácticos, con el deslinde de las tierras, ¿no? En el siglo XIV en Europa. Pero, o nosotros con la repartición de la tierra, ¿no? Con la Revolución, en un momento dado, o con la colonia, con las reparticiones de territorios. Pero me pregunto qué tan válida es la propiedad privada. Y me parece que si vamos a luchar en contra de algo verdadero, esa es la semilla que habría que destruir. Sí, y bueno, yo creo que no, pero sí, por favor. Sí, no, es que justo me parecía que, o sea, como que, sobre todo en esta última reflexión, Sean, ya sobre la propiedad privada, la verdad es que me hace mucho eco. Y cuando yo hablaba,
quizá también hay como de pronto unos saltos que hago entre justo como esta historia y este trabajo como de trabajar con todas estas representaciones y con todas estas operaciones, y por otra parte las experiencias encarnadas, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo y me encanta que digas como, claro, es que esto ya está fisurado, y es cierto, ¿no? Quizá no destruido, pero sí fisurado, y eso me encanta porque justo es una forma en la que a mí me gusta leer como la operación de la deconstrucción, como, o sea, en realidad esos edificios ya estaban puestos, o sea, desde que algo surge, digamos que su muerte ya está puesta en su semilla, pues, ¿no? O sea, la posibilidad de la vida ya trae consigo la posibilidad, o sea, la muerte, ¿no? O sea, todo el tiempo hay una cosa que no va a quedar prístino como nació, sino que va a cambiar y está en constante devenir, y eso es lo que pasa con las instituciones o con todas las cosas que parecen fijas. Entonces, no luchamos con el mismo patriarcado, no luchamos con la misma familia de hace mil años, bueno, o sea, fue por decir una imprecisión histórica, pues, porque igual también ese discurso de familia tiene una fecha, pues, ¿no? Pero lo que quería decir es que, pese a todas estas fisuras, creo que en términos concretos, estas operaciones de familia y la familia como una cosa que sigue operando sobre la vida, o sea, cómo afecta esta estructura sobre la vida concreta de las personas, y entonces ahí como que de pronto justo me encantaría que estas fisuras abrieran la posibilidad de otra cosa, pero creo que la reflexión de la familia en relación con la propiedad privada para mí es fundamental, como una mujer disidente y una mujer lesbiana, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar la posibilidad de yo construir o tener un pedacito de tierra, no en términos de propiedad privada, sino un pedacito de tierra donde poder sembrar, vivir, morir con dignidad, y parece que dentro de todas las sociedades, incluso justo desde la asimilación de las mujeres disidentes a estructuras como, o sea, me encanta que podamos abogar, y hay como muchas razones por las cuales abogamos en términos de derecho por estas luchas, como llegar al matrimonio igualitario. Sin embargo, me gustaría entender también que para mí estas fisuras implican no pensar en reproducir y en seguir desde estas disidencias, manteniendo esa idea de familia que para mí sostiene también como esta idea de propiedad privada, y como de que no haya posibilidad de generar como sostenibilidad de vida entre nosotras, entre nosotres, que no sea a través de esa estructura familiar. O sea, como que creo que en un término discursivo y teórico eso es muy, o sea, muy chido, pues, ¿no? Muy potente, pero en términos de la realidad y cuando uno vive su vida, o sea, como todo, cómo está construido capitalmente el mundo, cómo está construido desde cómo hacerlo y cómo sostener la vida, o sea, para ciertos cuerpas, es mucho más complicado porque no nos podemos ajustar a esa idea de familia, porque no queremos, porque no está la familia para nosotras. O sea, no sé, creo que hay como todo un tema complejo ahí, en donde se mezcla estas experiencias encarnadas y lo difícil que es como en la práctica tener estas posibilidades otras, que quizá las podemos ver en un plano discursivo, pues. Bueno, yo quería añadir un poco que quizás la realidad es mucho más difícil que la teoría, eso es indudable. Y que concuerdo con Nadia que yo soy heterosexual, pero soy mamá sola. Y me enfrenté también a todos los problemas porque la estructura está hecha para que las mismas mujeres te cuestionan por qué estás sola, o aún peor, no invitan a tu hija a la fiesta, ¿no? Que eso es todavía peor, a que te digan que si estás sola, porque no la invitan, porque qué tal que le quitas a los maridos, ¿no? O sea, efectivamente hay una construcción para que tú seas heterosexual y además estés en la familia. Sin embargo, y no lo digo para contradecir, pero sí porque lo he vivido desde mi experiencia propia y eso me une a Malinche, aunque toda la estructura sea patriarcal, yo creo que ha sido mucho más fácil para mí ser mujer hoy que, por ejemplo, para mi hermano ser hombre. O sea, finalmente, yo al romper las estructuras y ser una traidora, y la traidora es un poco la que rompe el sostén de la propiedad privada, o sea, estar vinculado a la traidora con la sobrevivencia de la propiedad privada, mi vida ha sido mucho más épica y la de mis amigas mujeres que la de sus hermanos hombres. O sea, nosotras, hoy por hoy, somos heroínas o héroas,
yo prefiero decir héroes, ¿sí? Mi hermano no, porque los mandatos patriarcales, o sea, si leemos a Cortés desde los relatos tlaxcaltecas, pues Cortés queda como un ser pequeñito que ni a prócer ni a nada llega. En cambio, ella es heroica. Yo hubiera hecho lo mismo que la Malinche. Me hubiera ido con el conquistador, que veo que es muy buen estratega, ¿no? A estar ahí haciendo tortillas, ¿no? Que es uno de los trabajos más sublimes y más terribles en la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que debemos de cambiar, sentir ciertas cosas cuando no son reales. Yo estoy convencida que hoy ser mujer es mucho más épico que ser hombre. Y creo que ser hombre hoy es muy complicado. O sea, que el sistema de representación fisurado no les ayuda a ellos, nos ayuda a nosotras. Y que por lo tanto, aunque sea difícil, nosotras nos volvemos heroicas, épicas. Sí, yo quería puntualizar algunas cosas nada más para cerrar lo del capitalismo, que me parece fascinante, y lo que están diciendo, cómo se vincula con este increíble texto que recomiendo ampliamente a quien nos está escuchando, que escribe alguien que citó ustedes, Rita Laura Segatos, sobre el caso de Ciudad Juárez y cómo lo vincula, ¿no? Lo que está sucediendo ahí a crímenes de odio, ¿no? Y se aleja de crímenes sexuales y lo vincula más a una violencia simbólica sistematizada que tiene que ver con el nacimiento del NAFTA y las maquilas y la producción y demás, ¿no? Y alguien nos pregunta, creo que es una especie de pregunta o no, ¿propiedad privada esclavitud o simplemente la no visión de la remuneración y el consentimiento, ¿no? Y por otro lado, Ciania, yo coincido en el que el mandato de la masculinidad es una cosa espantosa, pero siento que el problema también de las héroas es que somos mártires en esta sociedad, ¿no? O sea, siempre va de por medio la vida, ¿no? O sea, siempre está en cuestionamiento y por supuesto más de las mujeres morenas, las mujeres negras, las niñas, las ancianas, no, como lo ha dicho mucho Nadia, no todas somos la misma mujer y por eso hay tantos feminismos, ¿no? Y yo cuando me traen esto a colación, que bueno, ya podemos hacerlo como un cierre, ¿no? A mí me hubiera gustado platicar más, quería que hablaran de la palabra y los silencios y en fin, pero bueno, este podría ser el cierre porque a quienes me dicen eso, ¿no? Como a los hombres también les va muy mal. Y bueno, se habla mucho de esto en distintos ámbitos feministas, ¿no? Y yo pienso, sí, pero los hombres no son muertos a manos de las mujeres en lo general, ¿me explico? O sea, y sí mueren por su mandato de masculinidad, eso sí, ¿no? Son víctimas de muerte por su mandato de masculinidad, pero no se juegan la vida tanto y en esa heroicidad siento que pues, se nos va la vida de por medio a las mujeres, no sé qué, Nadia, si quisieras comentar algo de lo que dijo Ciania, ya a modo de cierre o esto, y luego pasamos. Sí, yo me quedaba pensando en dos cosas, pues, ¿no? O sea, un poco como creo que sí, o sea, creo que en los espacios en los que yo me he movido, ¿no? Y en mi propia experiencia encarnada, digo, quizá la cuestión, o sea, para mí, por ejemplo, nombrarme en términos propios como lesbiana ha sido un placer y ha sido un proceso de transición. Yo no compagino con las metáforas de la salida del closet, ni mucho menos. Yo tengo otra experiencia, porque quizá yo me he nombrado así en un momento después en donde pude pensar y digamos que tuve la oportunidad de pensar y de resentir en todos los sentidos, resentir como resentimiento y resentir de volverme a sentir la posibilidad de una sexualidad que no estuviera como dominada por la mirada masculina. Entonces, para mí fue un placer, ¿no? Digamos que para mí no, o sea, es un término gozoso y ha sido un proceso gozoso, que sé que no es la experiencia de todas mis compañeras lesbianas, ¿no? Sin embargo, quizás si yo pasé ese nombrarme desde ese lugar, que también en su momento, antes de ser gozoso, fue doloroso, fue porque creo que sí, para mí la experiencia o sea, la experiencia de ser mujer y de las mujeres con las que me he acompañado y que he tenido la oportunidad de escuchar, creo que son justo experiencias en donde me gustaría no contar que hemos estado en una sobrevida, ¿no? O sea, en un intento de sobrevivir constantemente, pues, ¿no? Eh, yo sí creo, o sea, estoy de acuerdo con lo que decías como Daiset
no justo, ¿no? O sea, creo que pensando en esta operación patriarcal un poquito, quizá yo lo que pienso es que, no, justo, yo no quiero ser ni sobreviviente ni heroína de mi vida, porque me gustaría poder caminar tranquila y que no hubiera la posibilidad de que me hicieran daño simplemente por el hecho de ser mujer, pues, ¿no? Y de mujer. Y de ser Renuncio a la mujer. épica, ¿no? Renuncio Exacto, a la exacto. épica. O sea, renunciar como a la épica, pero también reivindicar, por ejemplo, como la idea del fracaso, pues, ¿no? O sea, hablábamos mucho con varias amigas, con varios amigues, amigos, ¿no? Acerca de reivindicar el fracaso, ¿no? O sea, sí, soy el fracaso de todo eso que se quería o se pretendía de mí. Y sí creo que justo es eso, ¿no? O sea, yo me encantaría pensar que sí, quizá es más difícil o sí les está haciendo más difícil a los hombres cis hetero, y lo voy a nombrar tal cual, pues, ¿no? O sea, yo no creo que la masculinidad sea una cosa, o sea, me gustaría pensar que a los hombres cis hetero blancos, vamos a ponerle más apellidos, ¿no? Pues claro que les es más complicado vivir ahora porque por fin les dijimos que tenían un lugar de privilegio y que tienen que hacerse cargo de una serie de desigualdades y opresiones y de violencias que han estado normalizadas durante toda la vida. Por supuesto que le quitamos las posibilidades de seguir haciendo lo que venían haciendo, pues, ¿no? Pero sí creo que sigue siendo muy difícil, ¿no? Ser mujer en este contexto y mucho más en México, ¿no? Pero también es eso, o sea, yo no voy a hablar por las experiencias de todas, pero creo que también dignificar y poner al centro ese pluralismo y esa diversidad de que las experiencias son difíciles y como no invisibilizar que pues hay todo un tema de violencia brutal en nuestro país, creo que es reconocer que tendríamos que buscar por lugares que no fueran justo, ¿no? Como de hay que renunciar a la épica, hay que renunciar a ser las sobrevivientes, no, o sea, como creo que. Y también algo que quizá lo que sí quisiera decir un poco como cierre es que es urgente renunciar a ser las sobrevivientes porque hay que poner a rodar otras formas de relacionarnos entre nosotras, entre nosotres y nosotros, pues, ¿no? Entonces creo que bajo esa lógica las posibilidades de otros mundos, pues va a ser como difícil de que se lleven a cabo, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que me quedé pensando en un tono medio reflexivo, melancólico de ciertas cosas, porque quizá cuando hablamos de este tema en realidad pensé que sí me gustaría que fuera más fácil. Y quizá ese no es mi entorno inmediato y entonces me pasaron por el cuerpo todas aquellas para las que no está siendo fácil ahora mismo mientras nosotras estamos hablando hoy aquí, pues, ¿no? Entonces, ojalá que sí pueda ser más fácil dentro de poco tiempo, ¿no? Y bueno, eso. Ciania, por favor. Bueno, yo pienso que todas las épocas y todas las situaciones son difíciles. Creo que hay una violencia estructural justamente que está vinculada a las fisuras. No sé si solo al hombre blanco, ¿no? Yo vengo de Michoacán y tengo todavía un primo campesino. Y aunque somos deslavados, venimos de una comunidad indígena por un lado y blanca por el otro lado. Y bueno, yo veo como para los hombres que creían en ciertos valores del campo, etcétera, no matan a sus mujeres, pero están muy enojados con ellas. Pero curioso, porque las mujeres también están muy enojados con ellos. O sea, ninguno de los dos han podido cumplir los roles porque el paradigma del que veníamos está fisurado. Es cierto que las mujeres no matan a los hombres por ser hombres. Pero ahí voy a decir algo que es muy polémico, pero me pregunto si es porque las mujeres no tienen derecho a la maldad. O sea, me pregunto que si tuviéramos derecho a la maldad, me pregunto si no mataríamos a los hombres por ser hombres. O si nosotras tomáramos el poder, no mataríamos a los hombres por ser hombres. Me parece que matar al otro, y generalmente matamos al más débil, al más frágil, es una cuestión, desgraciadamente, de la condición humana. Y dice el historiador Harari del Homo sapiens, o sea, algo estructural del Homo sapiens. Me parece que el hombre mata a la mujer, pero la mujer mata al niño y el niño mata al animal. A mí me parece que es una cadena de muertes.
lo que me parece todavía mucho más doloroso y mucho más melancólico y mucho más desesperanzado en realidad. Me parece que es una estructura de muerte. Y me parece que cuando decimos, ay, es que la mataron porque estaba en minifalda, me parece que lo que está detrás, el discurso que está detrás, es justamente el de la propiedad privada. O sea, como tú me perteneces en este paradigma, tú no tienes que vestirte así porque eso te hace una traidora de nuevo, ¿no?, a una serie de cánones. Entonces, por eso digo que a mí me parece que más que hablar de violencias específicas o fragmentarias, que me parece muy capitalista, yo prefiero hablar de violencias estructurales. Prefiero hablar de condiciones humanas y prefiero hablar de la propiedad privada como un concepto que realmente nos ha hecho muchísimo daño. Ya para terminar, yo en el fondo, cuando digo, bueno, pues yo soy heterosexual, un poco para definirme frente a Nadia, yo en realidad creo que la construcción de géneros es una construcción que está vinculada a la agricultura, justamente esta tecnología de la agricultura. Y que la tecnología de ahora, que tiene que ver con el Internet, ¿no?, nos va a llevar a una cultura más andrógina. Me parece que va a ser cada vez más innecesario dividirnos en géneros. Me parece que eso es todo. Y muchas gracias, Nadia. Increíble, increíble este cierre. Me quedo con eso y con esta bonita consigna de las zapatistas de un mundo donde habitan muchos mundos, ¿no? Que sí creo que es parte de esto que estamos platicando, porque sus mentes son profundamente complejas y creo que le dieron, bueno, una pluralidad al tema de la Malinche y la enemiga que terminó en algo muchísimo más interesante y yo se los agradezco, me encanta. Uno como feminista a veces está anoréxico, dice una amiga, ¿no? A veces está bulímico y entonces es muy bonito regresar a un pensamiento en donde haya muchísima mayor complejidad y se puedan contar todas estas historias. Y también me quedo con esto que decía Nadia en algún momento de escucharnos entre nosotras, ¿no? Que parece casi una revolución hoy en día. Y bueno, sí, que la lesbiandad también parece amar a otra mujer una revolución hoy en día, pero la escucha entre nosotras y la asamblea entre nosotras también parece hoy una trinchera de las más radicales que hay, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Tenemos muchos comentarios muy bellos. Les agradecemos a todos los que estuvieron aquí, nos escucharon en pandemia. Sabemos que es horrible el Zoom y que todos estamos ya muy cansados, así que muchas gracias por venir a darle vida y sentido a esta conversación que es parte de un gran proyecto. Así que el próximo viernes se pueden volver a conectar para ver las sorpresas visuales de estas mujeres que están haciendo estos ensayos maravillosos en torno a la figura de la Malinche y no en el Museo Universitario del Chopo. Gracias a la máquina del teatro, a todos los que apoyaron en el área técnica y pues yo les agradezco mucho. Me regalaron muchísimas notas. Ya no pudimos hablar, Ciania, pero esto que trajiste a colación, qué triste que fue al final, la máquina de matar, ¿no? Que también se habla mucho de esto y estoy conmovida y tienes toda la razón, es cierto, ¿no? Que eso es lo que hay que atender urgentemente. Bueno, gracias. ¿Quieren despedirse rápidamente? Nada, eso, muchísimas gracias. Creo que justo eso es lo que se quiere hacer en un diálogo, como abrir muchas vetas y complejizar el pensamiento y poner a pensar justo cómo hacemos para hacernos cargo de todo esto y qué podemos generar en acciones concretas para seguir pensando y no detenernos y como justo pues habitar esa frase de hacer un mundo donde quepan muchos mundos posibles. Pues, ¿no? Entonces agradezco muchísimo la conversación, Cianya y Daiset. Muchas gracias al Chopo, a la máquina de teatro y bueno, pues muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Gracias, Nadia. Bueno, yo también agradezco muchísimo al Museo del Chopo, a la máquina de teatro, a ti, Daiset, pero sobre todo a ti, Nadia, muchísimas gracias por complejizar, por no ser binaria de pensamiento. No sabes cuánto te lo agradezco, porque generalmente